A todos, un saludo muy especial desde California Edit y Editorial Ascofapsi, dos editoriales que han unido sus esfuerzos para publicar un texto valioso para todas las personas en todos los momentos de la vida, en todos los espacios en los cuales podemos hablar acerca de un tema que nos compete a todos, el morir, pero el morir a tiempo. Este es un texto realizado por iniciativa de un grupo de trabajo, un grupo de personas que se han venido cuestionando sobre el tema, sobre los referentes que hay frente a la posibilidad de morir a tiempo, con dignidad, sin convertir, digamos, la vida en un sufrimiento continuo en el cual lo más humano que es la humanidad se pierda. Así que les vamos a presentar hoy a dos de los autores del libro Morir a Tiempo. Este es un texto con 9 capítulos en el cual ustedes van a encontrar diversos enfoques, desde las miradas filosóficas, desde las miradas de la psicología, también desde las miradas éticas, desde las miradas, por ejemplo, relacionadas con el costo de las enfermedades a largo plazo y lo que supone para el sistema de salud, todo lo que tiene que ver con la economía de la salud. Es decir, es un texto diverso, pero es un texto que nos habla con diferentes voces sobre el mismo tema, cada uno aportando desde su conocimiento, desde su experiencia y desde todo lo que son las expectativas frente a la muerte, con una mirada tan respetuosa del fenómeno, que es tal vez lo que más nos ha llamado la atención, lo que más valoramos en este texto, además de unos autores de verdad que han trabajado con honestidad académica y con el deseo de hacer aportes para todos los que nos acercamos a este libro a leerlo. Entonces, hoy damos la bienvenida al padre Alberto Múnera, que nos acompaña el día de hoy, y a Carmenza Ochoa, que van a ser las personas que hoy van a dirigir este diálogo acerca de dos de los capítulos específicos que tenemos en el libro de Morir a Tiempo. Carmenza Ochoa, que es básicamente una persona con todo el bagaje. Ella es odontóloga, bioeticista, fue directora de la Fundación de el derecho a morir el derecho a morir con dignidad. Si es así, Carmenza, por favor, discúlpame. El derecho a morir dignamente, fue directora y trabajó durante mucho tiempo allí, lo cual le da toda la experiencia que ustedes pueden imaginar sobre el tema. Y el padre Alberto Múnera, que hizo un capítulo dedicado a la muerte voluntaria con una mirada desde la teología católica. Creo que son dos miradas que convergen, que se complementan y que nos van a dejar no solo muchas enseñanzas, sino ojalá muchas preguntas a todos los que nos están acompañando. Así que, Carmenza, te damos la palabra. Padre, bienvenido. Bienvenidos todos los que nos acompañan en sala y los que nos están siguiendo en nuestras redes sociales de California Edit y de Asociación Colombiana de Facultades de Psicología. Les recordamos, el libro lo pueden bajar de manera gratuita, es un libro para descarga libre, tanto en California Edit como en Ascofapsi. Así que en nuestras redes van a encontrar ustedes la dirección desde la cual pueden hacer la descarga gratuita del libro. Muy bienvenidos, Carmenza, el espacio es tuyo. Bueno, muchas gracias a usted y buenas tardes para todos. Buenas tardes, padre Múnera, y buenas tardes, Catalina. Hay un pequeño error y mi rol de hoy es solamente de moderadora y por eso voy a trabajar muy poquito, porque vamos a tener un diálogo entre el padre Alberto Múnera como teólogo con su capítulo en el libro de Morir a Tiempo y Catalina González, filósofa, que ha trabajado el tema de la filosofía de la muerte muchísimo como profesora de la Universidad de los Andes. Entonces ellos dos van a entablar un diálogo entre ellos y yo simplemente, como si en algún momento, que no creo que vaya a pasar, como que se
traban un poco, pues yo voy a intervenir, pero de resto la intervención es de ellos. Entonces le doy la palabra en primera instancia a Catalina. La palabra es tuya, Catalina. Muchas gracias, Carmenza. Muchas gracias. Bueno, yo quiero empezar esta conversación haciéndole algunas palabras al padre Múnera sobre su artículo muy interesante en el libro Morir a Tiempo, y sobre su postura, la postura que nos presenta allí, que es una posible defensa de la muerte médicamente asistida a partir de la doctrina de la Iglesia Católica. Padre, muy interesante su texto. Gracias, Catalina, gracias. Tengo muchas preguntas, pero como tenemos aquí un auditorio bastante grande, quisiera primero que nos contara un poco sobre su argumento. La Iglesia Católica rechaza o condena la eutanasia, que suele llamarse la eutanasia activa, en la que un médico le da un medicamento a la persona para que pueda morir, o que ocasiona la muerte, pero no rechaza los cuidados paliativos, es decir, lo que solía llamarse antes la eutanasia pasiva, y hoy en día lo denominamos cuidados paliativos, en los cuales simplemente se le quitan las ayudas técnicas a una persona para que pueda morir en virtud de su proceso de enfermedad. Sin embargo, usted nos dice que también es posible pensar en una justificación de la eutanasia activa e incluso del suicidio médicamente asistido a partir de una interpretación de la doctrina cristiana, y que esto sería algo así como una especie de excepción a el principio fundamental del catolicismo de que la vida es sagrada o de que la vida tiene un valor absoluto. Entonces yo quisiera que nos cuente un poco cómo sé que se puede lograr esa justificación. Bien, yo creo que el problema está en que generalmente escuchamos de las personas que se pronuncian en nombre de la Iglesia, la autoridad eclesiástica, que son los obispos, y condenando pues el hecho mismo de la eutanasia como un mal moral que sería inaceptable, aunque se ha ido introduciendo en la sociedad. Sin embargo, no entran los documentos oficiales, sino solamente la condena, sin tener en cuenta que esa afirmación condenatoria tiene que ser recibida por las personas implicadas, en este caso los católicos, hombres y mujeres, que recibimos esta condena, pero dentro de la Iglesia Católica existe todo un trabajo de la teología, que es una profesión dentro de la Iglesia avalada por los mismos obispos y necesaria para el desarrollo del pensamiento católico. Lo ha sido siempre y lo sigue siendo, confirmado por el Papa Juan Pablo II en sus discursos durante la visita que hizo a Alemania, en que reconoce que la teología es imprescindible en la Iglesia Católica y que es una teología que goza de plena autonomía y que tiene que funcionar con toda la libertad de investigación y de comunicación de lo investigado. Y por eso nosotros nos sentimos pues muy respaldados por esta posición del Papa Juan Pablo II, y pues a través del tiempo vamos aportando en la medida de lo posible los teólogos, sobre todo los dedicados a la teología moral, como es el caso mío, aportando los elementos que
resultan de los datos mismos de la teología. Entre esos datos, pues encontramos una serie de elementos que muestran que las afirmaciones tan taxativas y tan contundentes, condenatorias de la autoridad eclesiástica sobre la eutanasia, encuentra grandes dificultades en los mismos documentos oficiales del mismo magisterio de la Iglesia, cuando pues pone excepciones al principio fundamental del respeto de la vida, porque califica normalmente al principio de defensa de la vida como un principio absoluto. Para nosotros en filosofía, supongo, doctora Catalina, como en teología, absoluto significa que no tiene excepciones, sino que siempre y en todas las circunstancias debe funcionar. Pero resulta que desde toda la antigüedad, comenzando por el gran Santo Tomás de Aquino, pues se propusieron las excepciones a ese principio presumiblemente absoluto, que por supuesto si tiene excepciones no lo es. Las excepciones que propone el mismo Santo Tomás y con él toda la Iglesia, toda la teología de la Iglesia Católica, son ante todo la defensa propia, la defensa de la propia existencia. Cuando es agredido el ser humano, pues tiene derecho a defenderse, incluso produciendo la muerte del agresor. Es decir, se le da primacía a la propia vida frente a la vida ajena. Entonces, se justifica quitarle la vida al agresor cuando se trata de la defensa propia. Pero además eso lo extendió la Iglesia en el Catecismo de Juan Pablo II, que llama Catecismo la Iglesia Católica, diciendo que la sociedad tiene derecho a una autodefensa también, que consistente en la muerte del agresor, si se trata de un delincuente, y por tanto propuso la pena de muerte como perfectamente legítima y válida, impuesta por las autoridades penales, civiles. Y sin embargo, el Papa Francisco recientemente corrigió el texto del catecismo diciendo que no, que la Iglesia Católica no acepta esa excepción, pero mantienen, sí. Interrupción, padre, pero de hecho cuando estaba leyendo su texto me sorprendió mucho el magisterio católico permita como una excepción al principio del valor sagrado de la vida, la pena de muerte y no la eutanasia, ¿no? Uno pensaría que la eutanasia por lo menos tiene una intención compasiva, que es mucho más afín a los ideales cristianos y católicos de la caridad, ¿verdad? Mientras que la pena de muerte no, y tal como usted lo expone allí, al parecer la justificación de esta excepción de la pena de muerte, así como la de la guerra justa, sería pensar que la pena de un criminal, la muerte de un criminal, permitiría como proteger la vida de las personas de la comunidad, cosa que me parece ser un criterio muy utilitarista para justificar esa excepción. Y me sorprendió mucho también que la Iglesia Católica se fundara en un criterio de corte utilitarista para aceptar esa excepción, la de la pena de muerte. Pero usted me está diciendo ahora que el Papa Francisco ha introducido un cambio. Sí, corrigió totalmente el texto del catecismo y puso un nuevo texto en el cual dice que la Iglesia Católica rechaza absolutamente la pena de muerte.
precisamente por el respeto al principio de la vida. Pero al mismo tiempo llega a decir algo más, llega a decir que hasta la cadena perpetua puesta a los delincuentes es una especie de pena de muerte, digamos, a pedazos, y que eso pues es igualmente pena de muerte y que por tanto tampoco debería existir, suponiendo que el ser humano es susceptible de conversión y de recomposición en su vida social. De manera que así quedó actualmente en la doctrina de la Iglesia, quedó con lo que dijo el Papa Francisco. ¿Tu opinión al respecto es cuál? ¿Cómo dice? ¿Cuál es su opinión al respecto de esta excepción de la pena de muerte? Sí, que eso no, por supuesto que era una extensión de la autodefensa, de la defensa propia, de la propia existencia, una extensión injustificada digamos, a la autoridad pública para proceder a suprimir la vida ajena, que pues tiene tantas consecuencias como los falsos positivos y todo lo demás, porque la autoridad puede manipular esas situaciones como nos consta que ha sucedido. Pero bueno, esa es una, pero mencionaban la pena, perdón, la guerra justa, llamada justa. Por supuesto, nosotros, los teólogos, consideramos que ninguna guerra es justa y que, pues, la guerra destruye totalmente las vidas humanas en cantidades. La tradición de la Iglesia y, por tanto, la doctrina tradicional sigue diciendo, está en los textos del Concilio Vaticano II, en la Constitución Pastoral Gozo y Esperanza, que pues si un Estado se siente, digamos, con posibilidades de ser agredido por otro Estado, tiene derecho entonces a armar una guerra preventiva que pues anticipe y destruya al otro Estado antes de que obre en contra propia. Pero, por supuesto, eso es abominable porque eso es justificar simplemente la guerra, y lo más simpático de todo para nosotros, el más sentido de la palabra, es que dice que los encargados de determinar cuándo armar una guerra preventiva como las que estamos viviendo actualmente, corre por cuenta de los responsables del Estado, los que llama pues los responsables del bien común, pues del común de su Estado, pero por supuesto no del común de la humanidad, como consta que sucede con eso. Pero eso nos sirve para mostrar, aplicado ya cuando entramos al caso de la eutanasia, lo que es evidente, y es que solamente la persona que está implicada en el asunto es la responsable de tomar sus decisiones. Y pues nos parece que cuando los jefes de Estado toman las decisiones por todo el pueblo, pues cometen igualmente un atropello a la autonomía de las personas y a la autonomía de las conciencias de cada uno. Igualmente nos parece en teología moral que el dejar, como quien dice, a la autoridad eclesiástica la decisión sobre si se puede o no se puede proceder a la eutanasia, atropella un derecho fundamental declarado por los obispos abiertamente en el concilio, que es la autonomía total de la conciencia humana y la autonomía de la libertad, de tal manera que exigen los obispos en la doctrina oficial de la Iglesia Católica que se respete absolutamente la decisión no coaccionada de cada persona para la toma de sus decisiones. La razón de ello, tanto para la autonomía de la conciencia como para la autonomía de la libertad no coaccionada, es que según la doctrina de la Iglesia,
la dignidad humana reside precisamente en esa conciencia y en esa libertad. De manera que si alguien atropella esa autonomía de la conciencia, es decir, trata de tomar las decisiones en contra de la conciencia de cada uno, está atropellando la dignidad humana en su más profunda esencia, y si se atreve a coaccionar la libertad, está igualmente atropellando la dignidad humana que reside en la libertad humana para tomar sus decisiones sin coacción alguna. Eso lo digo porque desafortunadamente cuando se trata el tema en público, entonces la autoridad eclesiástica comienza a decir, pero es que la persona no puede tomar esa decisión, está coaccionando la conciencia, o si tomó la decisión, comienzan las represiones o comienzan los rechazos absolutos a lo que la persona tomó como una decisión no coaccionada. Entonces, yo digo, la autoridad eclesiástica corre el peligro de estar atropellando la dignidad humana declarada por los mismos obispos solemnemente en el concilio como residente en el ejercicio de la propia conciencia según sus propias circunstancias y sus tomas de decisiones que deben ser totalmente libres, no coaccionadas por nadie, pues por supuesto tampoco por la autoridad eclesiástica. Ok, padre, entonces, si lo estoy entendiendo bien, lo que usted creo que quiere plantear es que hay dos principios, digamos, en la doctrina católica, un principio que es el de la sacralidad de la vida, el valor absoluto de la vida, pero asimismo hay un principio de la dignidad de la vida y de la autonomía, de la conciencia de las personas y del respeto a esa autonomía para tomar decisiones sobre su propia existencia. Habría algo así como dos principios que entran en conflicto en los casos particulares y entonces cada persona, cada caso particular, digamos, cada persona en su deliberación consciente debe tomar la decisión al respecto. Así es, doctora, así es. Precisamente el Papa Francisco se ha esforzado mucho en sus documentos en el análisis de este conflicto, porque utilizando incluso el catecismo del Papa Juan Pablo II, unas consideraciones en que afirma que la imputabilidad de los comportamientos de una persona no es una imputabilidad que pueda declararse siempre en contra de esa persona. Es decir, que el comportamiento de una persona puede ser no moralmente imputable a ella como un delito, como una falta, como un pecado en términos de las expresiones religiosas, no puede ser imputada si entran en juego una serie de condicionamientos que todos los tenemos para la toma de decisiones. Entonces, si en el derecho civil sabemos que para efectos penales, los comportamientos declarados delictivos como la muerte de otra persona, el homicidio, no puede ser absolutamente condenado como imputable a una persona si han entrado en juego elementos atenuantes o incluso susceptibles de suprimir la responsabilidad de la persona. Entonces, son atenuantes o eximentes de la imputabilidad o culpabilidad del comportamiento en concreto. Por eso, como lo dice muy bien la doctora, el Papa Francisco comienza por decir que todos los casos son distintos y que cada uno
requiere un análisis diferente, porque no se puede generalizar y establecer una norma de, digamos, de calificación de un comportamiento moral como malo, como delictivo, como reprimible o como digno de castigo, si no se tienen en cuenta los atenuantes, las causas atenuantes y las causas eximentes de responsabilidad en esos comportamientos. Eso lo aplica el derecho de la Iglesia Católica, el derecho canónico, en el caso del aborto, y nosotros, lógicamente, a pari, lo aplicamos a la eutanasia, porque se trata de comportamientos de una persona que ha tomado una decisión desde su conciencia autónoma y que debe tomar la decisión libre y realizar la decisión sin constreñimiento alguno. Entonces, es lo que quiere decir la teología. En la teología católica, absolutamente amparada por la doctrina oficial de la Iglesia, existen los elementos para analizar cada caso y no permitirse de parte de la autoridad eclesiástica la declaración de culpabilidad de nadie. En el concilio expresamente, en la Constitución Gozo y Esperanza, afirma que nadie puede juzgar la culpabilidad interna de nadie. Entonces eso lleva a que la Iglesia distinga entre el hecho objetivo, que puede ser declarado con carácter negativo, pues declarado malo. Es malo matar, evidentemente, es malo el homicidio, pero no necesariamente en términos de subjetividad de la persona. Es decir, objetivamente es una realidad negativa, pero subjetivamente puede ser perfectamente compatible con la vivencia del cristianismo y con el amor cristiano y el respeto que merece la obra de Dios que somos nosotros, por tanto, la vida humana. Entonces, el conflicto lo resuelve la misma doctrina de la Iglesia con absoluta claridad. Por eso nosotros en teología sufrimos por el hecho de que desafortunadamente cuando nos expresamos como teólogos sobre estos temas, comenzamos a ser bombardeados por personas católicas en oposición a lo que decimos, pero pues lo decimos con conocimiento de causa, con conocimiento de los documentos de la Iglesia en que dan la posibilidad de resolver el problema de esa manera, justificando el comportamiento subjetivamente, aunque objetivamente siga siendo un asunto negativo, moralmente negativo, si se quiere. Padre, pero ¿no le parece a usted que sería más fácil para la Iglesia Católica simplemente enunciar la eutanasia, la muerte médicamente asistida, como una excepción al principio general de la sacralidad de la vida? Así como ha hablado de otras excepciones, como la defensa propia, ¿por qué no sería más sencillo que la Iglesia simplemente enunciara esto como una excepción y no tener que acudir a tratar de resolver el conflicto desde el plano subjetivo, desde la conciencia de cada persona, desde cada caso? Por supuesto, sería una fórmula más manejable que la otra. Pero es que en la estructura de la Iglesia, desafortunadamente, pues a mi modo de ver, digo desafortunadamente, aunque esa es la historia de la Iglesia, los problemas personales del comportamiento moral de la persona los puso la Iglesia a disposición de los sacerdotes, a disposición del clero para que, de común acuerdo con los fieles, problema. Es mucho más fácil, evidentemente, si la autoridad misma eclesiástica, como es la de los obispos, declarara los asuntos
ya resueltos. Pero dado que son tan complejos, pues se supone que las personas encargadas de acompañar a los fieles digamos, en la resolución de los conflictos morales, pues queda, digamos, a cargo de los sacerdotes, que tratamos de acompañarlos en sus problemas. Pero no resulta nada fácil, porque, por ejemplo, en el caso de la Humanae Vitae de nuestro querido Papa Pablo VI, cuando prohibió el uso de anticonceptivos, entonces la gente acudía a los sacerdotes a pedir permiso a ver si podía usar los anticonceptivos para cumplir con un deber que el concilio les había puesto de regular, según su propia conciencia y según su propia libertad, sin intervención de nadie, regular los nacimientos, sin necesidad de acudir a nadie que le diera permiso, porque eso es de la autonomía de la conciencia y es privilegio de la libertad de las parejas. Eso no tiene por qué meterse un sacerdote en decirle qué deben hacer las parejas para regular su natalidad. Y hubiera sido más fácil que el Papa, que autoridad suprema en la Iglesia, hubiera dicho, pues simplemente lo mejor es que utilicen los anticonceptivos quienes consideran que deben emplearlos. Pero desafortunadamente la posición fue la contraria. Quedan prohibido el uso de los anticonceptivos. Y entonces el problema nos lo pasó, el balón nos lo pasó a los sacerdotes para que nosotros tratáramos de explicar a la gente que eso es posible sin ningún conflicto de conciencia. Porque a pesar de que el Papa hubiera dicho eso, el mismo concilio ecuménico, es decir, los 3.000 obispos reunidos, habían dicho solemnemente que eso quedaba a la conciencia de cada pareja. Por consiguiente, pues la intervención así de la autoridad eclesiástica pontificia, en este caso, cuando dicta cátedra, no digo cuando habla ex cátedra, que esa es otra cosa, cuando dice cómo se debe proceder y resulta que no era lo más adecuado, pues se forma un verdadero problema moral con las personas. Por eso, si dijera la eutanasia, pues es algo que toda persona pues debería considerar como posible en caso de que lo considere en su conciencia. Si lo dijera el Papa, pues sería más fácil, no tendríamos que pasar los sacerdotes el problema de estar explicándole a la gente que su conciencia es autónoma y que su libertad no puede ser constreñida ni siquiera por la autoridad eclesiástica, dicho por la misma autoridad eclesiástica. Entonces, pues sí, sería más fácil encontrar una fórmula pública más fácil de manejar, pero la historia nos llevó a que los papas fueran sumamente restrictivos en sus posiciones para para todo el grupo de la Iglesia Católica, tomando posiciones casi siempre en contra de eso. Lo mismo pasa en muchos asuntos de ciencia, pues por eso los problemas que recordamos desde Galileo Galilei, de lo cual el Papa Juan Pablo II pidió disculpas a la humanidad por haber procedido así, porque en asuntos de ciencia, pues la que tiene que dar las soluciones a los problemas no es la autoridad eclesiástica, no tienen por qué los obispos dar soluciones a los problemas de la ciencia, le corresponde a los científicos. Y entonces, pues, en igual condición nos encontramos ahora. La Iglesia, en su autoridad eclesiástica máxima, está tan acostumbrada a tomar decisiones genéricas para todo el mundo católico, pero no siempre se acuerda de que tiene que tener en cuenta la conciencia de las personas y el respeto de la misma y la libertad, que no puede ser constreñida, la libertad de nadie. Y nadie desde fuera tiene por qué juzgar el comportamiento ajeno.
De manera que sí, tiene toda la razón, doctora. Ojalá hubiera una fórmula explícita de la autoridad eclesiástica diciendo que sí, que es posible acudir a la eutanasia, pues cuando las condiciones lo indican. Pues, supuesto, pues, el ejercicio de la conciencia autónoma y de la libertad no constreñida. Pero no lo dice. Otra cosa que me sorprende, padre, es que en la ética secular, cuando hablamos de eutanasia y buscamos, digamos, los principios morales que nos permiten justificarla, hablamos de cosas como la compasión, como la ayuda, como la empatía, hablamos de la vulnerabilidad humana, y yo pensaría que esos son unos valores profundamente cristianos, o que por lo menos el cristianismo tendría que no estar en desacuerdo con este tipo de valores, digamos, que enuncian estas éticas seculares. ¿No sería más fácil entrar por ahí, como tratar de que la Iglesia acoja esta excepción a partir de estos, bueno, a partir del valor de la caridad cristiana? Sin duda, sin duda. En realidad, pues siempre se consideró que la muerte del prójimo por compasión fue siempre aceptada, no solo en la ética secular, sino en la ética cristiana. Era compasión con el otro. Entonces, muchos casos se dieron en las guerras de procederes en ese sentido por parte de cristianos que en ejercicio de su amor cristiano ayudaban a bien morir al otro, pues reduciéndole el sufrimiento y la duración de ese sufrimiento. Eso lo sabemos de sobra. Evidentemente es un principio cristiano que podría ser ejercido, pero como siempre se ha pronunciado la Iglesia en unos términos como tan absolutistas, de que es un principio absoluto que no puede ser tocado, pues aunque ella misma lo toca, entonces les queda muy difícil después cambiar de posición. Los cambios de posición, digamos, normativa en la Iglesia Católica son supremamente lentos, pasan siglos para que se cambie de un caso a otro. Pues, ¿Cuánto se demoró la Iglesia en salir de la esclavitud? Como le tocó surgir en un mundo esclavista del Imperio Romano, siempre consideró que lo que había que hacer era tratar con mucha compasión a los esclavos y respetarlos. Ahí están los textos de San Pablo que dicen pues que los esclavos deben portarse con mucho respeto con sus amos y los amos tratar con inmenso cuidado a los esclavos, pero no quitó la esclavitud. Y eso es, no cambió la esclavitud, no la cambió el sentimiento religioso, lo cambió la sociedad cuando tomó sus decisiones morales o éticas seculares, no religiosas. Y le costó a la Iglesia misma, la institución Iglesia, acomodarse a la libertad de los esclavos. Lo mismo en estos casos en que siempre he dicho que tal cosa es terriblemente inaceptable porque es un pecado, porque es un comportamiento inmoral, pues cambiar a decir que no, que puede no ser tan inmoral cuando la persona toma su decisión libre. Por ejemplo, a mí me admiró mucho el texto del Papa Juan Pablo II cuando habla del suicidio, el suicidio de una persona. Pues la Iglesia siempre dijo que el suicidio era pues un crimen salvaje con la propia vida, era una ofensa gravísima a Dios y por tanto los suicidas no podían ni siquiera ser enterrados en campo santo, es decir, en cementerio católico. Eso pues después de analizar las situaciones, el Papa Juan Pablo acaba diciendo en su documento sobre la vida,
acaba diciendo que si bien el suicidio objetivamente es un proceder tan absolutamente absurdo contra la existencia humana, sin embargo, dice, no podemos, o nadie puede saber qué circunstancias llevaron a la persona a tomar esa decisión, qué problemas interiores lo llevaron a tomar esa decisión. Esa posición ya es un cambio gigantesco de lo anterior a lo actual, porque de allí, y eso ya comenzó desde el tiempo del concilio, hace 60 años, pues simplemente se aceptó hacerle, por ejemplo, las exequias a personas suicidas y enterrarlas común y corriente como a cualquier cristiano, porque nosotros no podemos juzgar la culpabilidad de nadie delante de Dios. Por ese principio que puso el concilio, se acabó la segregación de los suicidas respecto a los ritos religiosos funerarios y el enterramiento en lugar católico. Entonces, ese principio, padre, ya que está hablando usted de la lentitud de los cambios en la iglesia y del caso del suicidio, esa condenación moral del suicidio es de Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Eso aparece en la Suma Teológica, y ese es un argumento muy viejo, es un argumento que se remonta incluso a Platón, quien dice en el Fedón que la vida es un don de los dioses, dice Platón sí, en medio de su paganismo, y que por tanto los seres humanos no podemos decidir en qué momento quitarnos la vida. Y lo retoma Santo Tomás en la Suma Teológica también para decir que es un pecado contra Dios y un crimen moral quitarse la propia vida. Me parece a mí, no sé si usted esté de acuerdo, que ahí está tal vez el origen de todo el problema, en la medida en que esa concepción de que la vida es un don de Dios y que por tanto el ser humano no puede quitarse la vida por sí mismo, pues está a la base del principio general del valor absoluto de la vida humana. ¿No le parece a usted? Exacto. La pregunta muy atrevida es, ¿qué tal si abandonamos un poquito a Tomás de Aquino? Sí, en realidad, precisamente el cardenal Martini, el famoso cardenal Martini, que casi es elegido papa en lugar de el papa de Ratzinger, y que murió pues al poco tiempo después, en una entrevista que le hicieron en una revista italiana, claramente, refiriéndose al tema del aborto, dice precisamente, no podemos seguir manteniendo la idea de que la vida es un principio absoluto, porque precisamente, aunque es un don de Dios maravilloso y aunque pueda ser considerado una ofensa a Dios, que yo creo que Dios no sufre ofensas, pero bueno, ese es otro problema. Aunque lo consideremos una ofensa a Dios, no puede establecerse como absoluto, dado a que pues del mismo cristianismo asume el entregar la vida por los demás. Es el caso de nuestro Señor Jesucristo, que precisamente muere libremente por nosotros. Entonces, ¿cuántos cristianos y cristianas en la historia se entregaron al suicidio, digamos así? Se entregaron para que los mataran, confesando públicamente que eran cristianos, sabiendo que el ser cristiano tenía pena de muerte. Toda la historia del Imperio Romano lo demuestra. Entonces nosotros veneramos a los mártires como personas que son capaces de suicidarse, entregándose digamos, a los que pueden proceder jurídicamente hacerlo, para quitándole la vida, como una máxima manifestación de la entrega de la vida por los otros y por la fe en este caso. De manera que si por la fe podemos entregar la vida,
Y además, ¿cuántos no han entregado la vida por salvar a uno que se está ahogando o que se está quemando? ¿Cuántos en el cristianismo? Hablando de la compasión, en que se prefiere sacrificar la propia vida por salvar otra. Eso es suicidio. Evidentemente que es suicidio si lo interpretamos exactamente como es la realidad. Si no lo envolvemos en todos los tules de la devoción, pues es un suicidio. Entonces todo eso demuestra, y decía el cardenal Martini, pues que no podíamos seguir manteniendo la absolutez de ese principio porque no la tiene. Ojalá sí, si eso se redujera, pues, pero los argumentos que en la predicación sigue siendo de la vida es tan sagrada que no se puede tocar, pero pues sin embargo nosotros la estamos maltratando cada instante y estamos eliminándola permanentemente. Toda la encíclica del Papa Francisco sobre ecología no muestra sino el suicidio de la humanidad en la que todos somos culpables porque todos contribuimos a la destrucción de la vida no solamente humana, sino la vida en el planeta. Entonces todo eso está dentro de un contexto mucho más amplio que sobre el que deberíamos trabajar más que sobre la sacralidad de la vida, porque la sacralidad de la vida sin duda existe, pero no la reduzcamos simplemente a la simple existencia biológica de la persona. Además, por el principio teológico cristiano católico de nuestra certeza de que la muerte no es algo definitivo para nosotros, sino un tránsito a una realidad diferente, una realidad no espacio-temporal, no manejada por las categorías del espacio y el tiempo, sino una categoría trascendente. Más, por esta razón, para nosotros morir no significa una desgracia, sino un triunfo. Entonces, una superación, pues, de una realidad transitoria hacia una realidad definitiva. Un principio como ese sería más que suficiente para justificar la eutanasia, pero pues no se utiliza, porque estamos tan cerrados en las decisiones anteriormente tomadas históricamente que no salimos de ellas. Bien. Muchas gracias, padre. Yo no tengo más preguntas, Carmenza. No sé si tú quieras. Carmenza. Yo quiero hacerte una pregunta que formula Elisa Dulcey para Catalina. En estricto sentido, ¿qué está en nuestro poder ante la muerte voluntaria y por qué? Bueno, en el artículo que yo escribí para el libro, yo hablo de cómo realmente ante la muerte en general es poco lo que está en nuestro poder, ¿verdad? No sabemos cuándo vamos a morir, en qué circunstancias, de qué causas, etcétera. Solamente cuando estamos ante la muerte voluntaria, solamente cuando estamos ante la posibilidad o bien del suicidio o de la muerte médicamente asistida, solemos hablar de autonomía para la muerte, ¿no? Podemos hablar de que la muerte puede ser, en esos casos muy particulares, una muerte decidida y realizada de modo autónomo, ¿no? Sin embargo, yo lo que quisiera es como ampliar un poco esa discusión y pensar que el ámbito de nuestra autonomía puede ser un poco mayor y que podemos, digamos, tener autonomía para pensar y para discutir socialmente y para tomar decisiones socialmente sobre cómo deberíamos morir o cómo queremos morir, ¿no? Me parece en ese sentido que si pensamos en un concepto de autonomía más amplio, que involucre, por ejemplo, cómo los seres humanos podemos decidir como una sociedad qué tipo de leyes, qué tipo de reglas y qué tipo de formas de muerte nos parece que son válidas para los individuos, nos parece que son compasivas,
nos parece que son más apropiadas para la preservación de la dignidad humana. Entonces sí podríamos pensar que somos autónomos respecto a nuestra propia muerte, no solamente en esos casos particulares de la muerte médicamente asistida, sino en general, ¿no? Me parece que uno de los problemas más importantes de nuestras sociedades contemporáneas es que en la medida en que la muerte es un tabú, no hablamos sobre la muerte, no discutimos sobre cómo queremos morir, no discutimos sobre cómo deberíamos permitir que nuestros seres queridos mueran, en qué condiciones, de qué modo. No discutimos sobre si queremos, por ejemplo, que los profesionales de la salud tengan un entrenamiento para ayudar a las personas a morir o no, para acompañarlas en su muerte. No tomamos una serie de decisiones que son fundamentales y que las podemos tomar autónomamente, precisamente porque estamos atados por un tabú que nos impide hablar de la muerte, nos impide pensar en ella, nos impide tomar decisiones al respecto. Entonces creo que sí, hay un enorme campo en el que podemos ser autónomos respecto a nuestra propia muerte y que no lo estamos haciendo. ¿Y tú crees que desde que se despenalizó en Colombia la eutanasia y ahora el suicidio médicamente asistido, ha habido un cambio cultural con respecto a ese tema de la muerte? Yo creo que todavía no, Carmesa. Yo creo que es un cambio que va a tomar mucho tiempo y, y creo que la legislación va a, digamos, impulsar un poco el cambio cultural, pero digamos que es muy importante involucrar otras instituciones sociales, por ejemplo, la Iglesia Católica y otras iglesias, ¿no? Parece que es muy importante que las religiones tengan un discurso sobre la muerte médicamente asistida, digamos, mucho más positivo para poder que realmente haya un cambio cultural al respecto. Me parece también muy importante que otros sectores de la población, como por ejemplo las mujeres, los indígenas, las negritudes, puedan empezar a hablar al respecto, a discutir sobre la muerte médicamente asistida, a mirar cuáles son sus posturas sobre el valor de la vida y sobre el valor de la vida en estos casos particulares para poder que realmente haya un cambio cultural, ¿no? La ley me parece a mí que tiene como también una función educativa y la rescato, pero evidentemente no es la única institución social que produce cambios sociales importantes, de modo que hay que convocar a otras instituciones, a otros sectores para lograr que el debate sea cada vez más rico y también para lograr desmitificar mucho la muerte médicamente asistida, porque hay una serie de mitos al respecto que hemos visto en los últimos casos de, de administración de eutanasia y suicidio médicamente asistido, que han sido los casos muy mediáticos, el caso de Marta Sepúlveda y otros casos más, en los que hemos visto las reacciones muy viscerales de muchos colombianos y colombianas en contra de estas muertes, ¿no? Entonces me parece que aún hay muchísimo trabajo por hacer y que esta despenalización es apenas un primer paso. Pero un paso que en mi opinión se agradece, es muy importante, sobre todo porque somos uno de los pocos países en el mundo donde la muerte médicamente asistida está despenalizada. Uno de 8, si no estoy mal, Carmenza, creo que somos 8 países en el mundo. Sí, uno de los pocos. ¿Y el padre Múnera tiene alguna pregunta para Catalina? No, pues solamente preguntarle que dónde puedo nutrirme de tanta filosofía importante que apoye estas posiciones teológicas que compartimos, pero no nada más. Me No, parece padre, que todo eso es... creo que en la bioética hay una gran cantidad de reflexiones que tratan de justificar la muerte médicamente asistida a partir de la autonomía, a partir de una ética de la vulnerabilidad, por ejemplo, en Levinas,
a partir de una ética de la compasión, de una ética de los sentimientos morales. Entonces yo creo que hay mucho por discutir y sin duda me parece que el esfuerzo por hacerlo desde la teología es fundamental también. Sí. Porque a veces la ética secular se queda corta, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de las legislaciones que permiten la muerte médicamente asistida invocan el principio de la autonomía. Claro. La persona para decidir sobre su vida. Pero ese principio de la autonomía ha sido también muy criticado por la bioética contemporánea, ¿no? Se dice, bueno, pero este principio de la autonomía desconoce los lazos de interdependencia de los individuos y entonces en muchos casos, por ejemplo, cuando las personas no son independientes y su autonomía se ve vulnerada por su enfermedad, por condiciones físicas y mentales, pues ¿cómo podemos justificar la muerte médicamente asistida? Entonces, también hay una crítica de estos conceptos, digamos, de estos principios seculares, pues que vale la pena reconocer y revisar. Y me parece que es muy importante la conversación entre la ética secular y la teología sobre estos asuntos. Tiene toda la razón, doctor. Muy bien. Y educar, lo que hay que hacer es realmente... Ese es nuestro trabajo en la universidad. Y fuera de ella también. Por supuesto. Y de alguna manera es algo que quisimos hacer con el libro, ¿cierto? Hablar de morir a tiempo y hablar de la muerte voluntaria, ¿cierto? Fue algo que quisimos expresar a través del libro para que la gente conozca estas ideas y pues piense qué sería lo mejor para cada una de las personas, ¿cierto? Y que lo vea como una alternativa posible y lo trabaje desde todas las aristas que se tocan en el libro, desde todos los puntos de vista que se tocan en el libro. Bueno, pues me resta agradecerles a Catalina y al padre Múnera su colaboración y sus capítulos para que todos los leamos en el libro, porque son muy interesantes y son posturas de alguna manera novedosas, ¿cierto? En el tema que no encontramos en otros espacios. Entonces los invito a todos a que lean el libro, a que lo compartan con las otras personas. A ver, aquí hace otra pregunta Juan Esteban, 2 aspectos para decir para la práctica de la eutanasia para mí serían si dejo de ser autónomo físicamente y psicológicamente y si pierdo el deseo de seguir viviendo, ¿cierto? Claro, esas son las razones por las que las personas pues llegan a pedir la eutanasia, ¿cierto? Unas dificultades físicas de su propio cuerpo o de su propia mente, cuando perdemos esa capacidad de ser autónomos, pasamos a ser dependientes y la estamos pasando muy mal, pues es cuando llegamos a pensar en la opción de la eutanasia o del suicidio médicamente asistido, que por lo tanto son unas decisiones muy reflexionadas, muy estudiadas, muy conscientes, desde la conciencia y desde todos los ámbitos personales, no son unas decisiones a la ligera, ¿cierto? Porque conllevan un proceso, ¿cierto? De prepararse a uno mismo y de preparar a su familia cercana y de hablar con los médicos. Entonces es un proceso muy reflexivo, ¿cierto? El de llegar a una eutanasia o a un suicidio médicamente asistido. Pues les agradezco a todos su participación y esta charla queda grabada en la página de California Edit y también de ASCOFAPSI en el canal de YouTube y en Facebook la pueden ver y pueden seguir compartiéndola con otras personas cercanas. Muchísimas gracias por su participación, muchas gracias Catalina, muchas gracias Padre y estamos en contacto. Bueno, gracias a todos por su compañía virtual y esperamos que haya sido de utilidad para quien le gusta reflexionar sobre estos temas. Feliz noche para todos. Gracias. Bye, bye.